15 de octubre. Hoy celebramos a Santa Teresa de Jesús de Ávila, contemplativa, fundadora de las Carmelitas Descalzas y doctora de la Iglesia. Dios nos ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Esto fue un texto que escribió Santa Teresa de Jesús. Nace Teresa en Ávila el 28 de marzo del año de 1515. A los 18 años entra en el Carmelo. A los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprendió una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los 15 Carmelos que establecería en España. Con San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelita, y sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Esta santa murió en Alba de Tormes al anochecer del 4 de octubre de 1582, y el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. La vida de Santa Teresa se cree que la palabra Teresa viene de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar o cultivadora, o de la palabra terao, que significa cazar o la cazadora. Como bien dice el padre Celesman en su biografía, ambos títulos le quedaron bien a Santa Teresa, por ser ella la cultivadora de las virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo. Santa Teresa de Ávila es sin duda una de las mujeres más grandes y admirables de la historia. Es una de las 3 doctoras de la Iglesia. Las otras 2 son Santa Catalina de Siena y Santa Teresita del Niño Jesús. Sus padres eran Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila. La santa habla de ellos con gran cariño. Alonso, su padre, tuvo 3 hijos en su primer matrimonio, y Beatriz de Ahumada le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios hermanos, Santa Teresa escribió: por la gracia de Dios, todos se han asemejado en la virtud a mis padres, excepto yo. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 7 años tenía ya gran predilección por la lectura de las vidas de santos. Su hermano Rodrigo era casi de la misma edad de suerte, que acostumbraban jugar juntos. Los 2 niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad y admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna, y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. En cuanto empezó a caer en cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme de sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomara como hija suya. 1 año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a la casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religioso, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriera para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, fue a ocultarse y visitar a una amiga íntima, Juana Suárez, que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación en Ávila, con la intención de no volver. Si Juana la dejaba quedarse, a pesar de la pena que le causaba contra la voluntad de su padre, ella describe: recuerdo que al abandonar mi casa, pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba el alejamiento de Dios. El amor que le tenía no era suficiente para ahogarme en mí, y en el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos no podría ser superior más que el de Dios.
Fue así que la santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. Un año más tarde, Teresa hizo su profesión. Su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, a esta santa le ganaron la estima de todos los que le rodeaban. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles de la época, las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Convencida cada vez más de su indignidad, Teresa invocaba con frecuencia a los grandes santos penitentes como San Agustín o Santa María Magdalena, con quienes estaba asociada, dos hechos que fueron decisivos en la vida de esta santa. El primero fue la lectura de las confesiones de San Agustín y el segundo fue el llamamiento a la penitencia que la santa experimentó ante una imagen de la pasión del Señor. Sentí que Santa María Magdalena acudía a mi ayuda y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual. Una vez que Teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas, Dios empezó a favorecerla frecuentemente en la oración de quietud y de unión. La oración de unión ocupó un largo periodo de su vida, con el gozo y el amor que le caracterizaron. Este amor le inquietó, porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres a las que el demonio había engañado miserablemente con visiones imaginarias. Aunque estaba persuadida de que estas visiones procedían de Dios, ella se mantenía en consultar con su director estas visiones. Uno de ellos fue Francisco de Salcedo, un hombre casado que era un modelo de virtud. Este le presentó al padre Daza, doctor tenido por muy virtuoso, quien dictaminó que Teresa era víctima de los engaños del demonio, ya que era imposible que Dios concediese favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta como ella. Teresa quedó alarmada e insatisfecha. Francisco de Salcedo, a quien la propia santa afirma que debía su salvación, la animó en esos momentos de desaliento y le aconsejó que acudiera a uno de los padres de la recién fundada Compañía de Jesús. El jesuita le aseguró que se trataba de una gracia este tipo de visiones, pero la exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior. Aunque el confesor de Teresa estaba convencido de que sus visiones procedían de Dios. En 1566, el superior general de la orden le autoriza fundar diversos monasterios en Castilla, incluidos 2 conventos de carmelitas descalzas. Así surgen los conventos en Medina, Molagón y Valladolid, Toledo y Pastrana, Segovia, Sevilla, Burgos. Decisivo en 1567 el encuentro entre Teresa y un joven estudiante de Salamanca, recién ordenado sacerdote con el nombre de San Juan de la Cruz. El joven asumirá en calidad de descalzo y la acompañará en sus viajes. Juntos superan varios eventos dolorosos, incluidas divisiones dentro de la orden y hasta acusaciones de herejía. Al final, Teresa tendrá lo mejor con el nacimiento de la orden reformada de las Carmelitas y las Carmelitas descalzas. La obra más famosa de Teresa es ciertamente El Castillo Interior, un itinerario del alma que busca de Dios a través de 7 particulares pasajes de elevación, flanqueados por el camino de la perfección y por las fundaciones, así como por muchas máximas, poesías y oraciones. Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en 1622 y fue el 27 de septiembre de 1970 cuando Pablo VI le reconoció el título de doctora de la Iglesia. En la actualidad, las Carmelitas descalzas son aproximadamente más de 15.000 en 835 conventos en el mundo. Las Carmelitas descalzas actualmente han hecho una gran tarea para fomentar la evangelización. Teresa de Jesús partió a la casa del Padre el 15 de octubre de 1582 y fue reconocida como la primera doctora de la Iglesia.
Hoy pidamos a Santa Teresa de Ávila por todas las misioneras y religiosas, contemplativas y misioneras, para que por su intercesión continúe el llamado de Jesús a evangelizar por el mundo.